Esta historia comienza con una niña gritando el nombre del protagonista, de una manera que podría darle a mi canal una advertencia si publicara. Luego, la escena muestra al protagonista despertándose en una playa y preguntándose dónde terminó. Mientras tanto, en otro lugar, vemos a un grupo de chicas caminando y hablando con normalidad. De repente, la niña llamada Karen dice que se le ha olvidado algo y sale corriendo. Por lo tanto, Karen termina deteniéndose en un lugar aleatorio para tomar un respiro. Y al mirar la playa frente a ella, Karen se da cuenta de que allí había un hombre inconsciente y sin poder ignorarlo, corre hacia el protagonista. De la nada, Karen tropieza y cae sobre el protagonista quien, por alguna razón, estaba desnudo. Luego, la escena pasa a una comisaría y después de que Karen confirma con un oficial de policía que todo está bien con el hombre, que en realidad es nuestro protagonista, ella sale de allí. Entonces, el protagonista llamado Setsuna comienza a hablar con este policía y según el protagonista, no recuerda casi nada, solo que vino del futuro para salvar a una niña y al mundo y no solo eso, sino que se suponía que también mataría a una persona. Sin embargo, el policía ignora por completo lo que Setsuna dijo y comienza a decir que una vez más, una tormenta había traído un nuevo misterio a la isla. De repente, este policía recibe una llamada de un hombre calvo que le dice que expulse a Setsuna de la isla inmediatamente. Y como este calvo es el alcalde de la isla, el policía obedece y lleva a Setsuna al puerto, donde están los barcos de viaje. Por eso, en un momento de distracción del policía, Setsuna aprovecha y se esconde en un barco que se encontraba cerca. Dentro de este barco, Setsuna dice recordar haber hecho esto de alguna manera. Y cuando abre un armario que había en ese barco, termina encontrando a Karen durmiendo. Al ver que esta situación era exactamente la misma que le venía a la mente, Setsuna decidió intentar besar a Karen. Sin embargo, se despierta en el último momento y cuando ve que Setsuna está a punto de besarla, Karen grita. En respuesta a esto, Setsuna se disculpa y dice que solo estaba viendo si podía predecir el futuro. De repente, aparece el alcalde calvo y se enoja al ver a Setsuna con su hija, que en este caso es Karen. Karen, por su parte, huye de su padre y aprovechando que tanto el alcalde como el policía fueron tras la niña, Setsuna se escapa. Por la noche, en una playa, Setsuna comienza a escuchar a una niña cantando una canción en sus sueños. De la nada, Setsuna se despierta y cuando mira hacia un lado, ve a una chica cantando la misma canción de su sueño. Al ver el rostro de esta chica, Setsuna recuerda su nombre, que en este caso es Rain, y al preguntar el nombre de la protagonista y descubrir que era Setsuna, Rain se sorprende. Luego, la escena corta y vemos que Rain le mintió al oficial de policía y le dijo que Setsuna era su nueva empleada y que la razón por la que no recordaba nada era porque se cayó por una escalera. Ya a solas con la protagonista, Rain no sabía si se conocían o no, pero recordó haber conocido a alguien llamado Setsuna. No solo eso, Rain dice que también es una viajera en el tiempo y que no recuerda nada antes de terminar en esta isla, y que fue encontrada en la playa hace ahora 5 años. Dicho esto, Rain lleva a Setsuna a una puerta y allí le advierte a su madre que Setsuna es la nueva sirvienta de la casa. La madre de Rain envía algunas cartas por debajo de la puerta donde se presenta como Ohare Kwon. Después de eso, Setsuna decide tomar una siesta y cuando se despierta al día siguiente, encuentra a Rain durmiendo con la cabeza en su cama. Al ver esto, Setsuna no entiende nada, pero Rain dice que solo quiere ver si él robaría algo de la casa. Luego, Setsuna va a prepararle el desayuno a Rain, hasta que de la nada, una chica llamada Garandou Sara llama a la puerta. Y como Sara había escuchado de Karen que Setsuna era un viajero en el tiempo, le pidió a Setsuna que fuera con ella a un templo para hablar sobre algo importante sobre este viaje. Y eso es lo que termina haciendo el protagonista, dejando atrás a Rain que, por alguna razón, no quería ir. Entonces, en este templo de Sara, Setsuna tiene un supuesto recuerdo. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Sara no tiene senos, es decir, la apariencia es idéntica a la mujer del recuerdo, deduce que no fue así, la misma persona. Dicho esto, Sara dice que la razón por la que Setsuna no recuerda nada es probablemente porque sus recuerdos estaban sellados. Entonces, de la nada, Sara agarra un cuchillo y va tras Setsuna. Sin embargo, termina tropezándose sola y lastimándose en el proceso. Sara luego dice que debería matar a Setsuna para salvar la isla. Setsuna ni siquiera la toma en serio y antes de irse, dice que ese tipo de actitud no le convenía a Sara. Después de todo esto, en la casa de Rain y tras terminar el trabajo de limpieza, Setsuna termina encontrando un sótano misterioso. Allí encuentra un libro llamado Ohare, que en este caso es el mismo nombre que la madre de Rain. Y al abrir este libro, Setsuna encuentra una carta con la frase Setsuna debe morir. Por la noche, mientras reflexiona sobre esta carta, Setsuna ve a través de la ventana a Rain caminando por la calle. Y sin nada que hacer, Setsuna decide acompañarla en este paseo. Entonces, al llegar a la playa de la isla, Setsuna le pide a Rain que cante la canción que cantó la última
última vez y al escuchar esta canción, Setsuna y Rain comenzaron a llorar de la nada y ninguno de los dos entiende por qué sucedió esto. Después de eso, al día siguiente, Setsuna estaba a punto de abrir las cortinas de la ventana de Rain. Sin embargo, Rain lo detiene y le dice que si entra en contacto con la luz del sol, moriría. Y según Rain, esta enfermedad que tiene es específica de esta isla, y debido a esta enfermedad es conocida como la princesa de la noche. Bueno, después de terminar su servicio de empleado, Setsuna decide ir a la biblioteca del templo para investigar un poco. Y cuando llegó allí, Setsuna se encontró con Sara diciendo una oración a los dioses, que según Sara, era para bendecir la trampa sexual que preparó para matar a Setsuna. Mientras Sara hablaba más de estas tonterías, el alcalde llega a la entrada del templo. Y al ver a este hombre calvo, Sara se esconde en un rincón y le dice a Setsuna que el alcalde la había adoptado. Pero ella básicamente vive en este templo y no quiere irse y por eso el alcalde siempre la molesta para que viva con él. Dicho esto, luego de que el calvo se va, Sara explica que el templo se incendió hace 5 años y como consecuencia de este desastre, sus padres murieron. Dando más detalles, Sara explica que ella es de la familia Garandou, una de las 3 familias más importantes de la isla, siendo las otras 2 la familia de Rain y Karen. Y en esta isla existe una leyenda de las 3 familias, donde hace mucho tiempo, una niña llamada Ohare Rain se involucró con su hermano llamado Setsuna. Y abrumada por los celos, una niña llamada Karen hizo un pacto con la sacerdotisa para separar a Setsuna y Rain. De esta manera, esta sacerdotisa convirtió a Rain en un monstruo y la hizo suicidarse. Setsuna, por otro lado, fue aconsejada por la sacerdotisa llamada Sara para hacer otro pacto con esta malvada sacerdotisa. En este pacto, se quedaría dormido en un bloque de hielo hasta que llegara el día en que Rain reviviera y pudiera unirse a ella. Y como respeto a esta leyenda, todos los herederos de las 3 familias llevan el nombre de las niñas de esta leyenda. Bueno, después de escuchar esta leyenda, Setsuna decidió regresar a la casa de Rain. Allí conoce a Karen y descubre que ella estaba allí para trabajar como sirvienta. Sin embargo, Karen rápidamente renunció a este puesto, ya que, según ella, su padre no se lo permitiría. En respuesta, Setsuna sostiene a Karen y le entrega un uniforme de sirvienta. Y todo ello porque Setsuna creía que una joven como Karen debía vivir una vida plena y sin arrepentimientos. Bueno, después de eso, en otra caminata nocturna con Rain, Setsuna dice que es una gran broma por darle una lección moral a Karen, a pesar de que ni siquiera sabía el motivo de su existencia. En respuesta, Karen dice que Setsuna estaba a su lado en ese momento y que el simple hecho de que se conocieran de alguna manera era algo a lo que Setsuna debía aferrarse. Entonces, al día siguiente, mientras Karen está de compras con Setsuna, le explica que su sueño es ahorrar mucho dinero, dejar esta isla el día de su graduación e ir en busca de su madre, que se fue hace 5 años. Después de esta historia, mientras el protagonista y Karen esperaban unos refrescos en una pequeña tienda, una anciana se desmayó de la nada y al ver la medicina que esta anciana olvidó tomar, Setsuna ve que tiene la misma enfermedad que tiene Rain. En el hospital, Setsuna confirma que la enfermedad de Rain era realmente grave y que, lamentablemente, todavía no había cura. Después de eso, en el templo de Sara, Setsuna descubre que la historia de las leyendas de las 3 familias era una forma de preservar a la gente de la isla debido a la enfermedad. ¿Qué entiendes de esto? Cualquier cosa. Pero después de escuchar esto, Setsuna deduce que hubo alguna razón por la que le dieron el nombre de Anzekai, que es el mismo que Setsuna en la leyenda. Y más tarde, al hablar con la madre de Rain, Setsuna descubre que Rain no tenía esta enfermedad en absoluto. Y después de perder la memoria, Rain comenzó a pensar que era la misma Rain de la leyenda. Al enterarse de todo esto, Setsuna incluso piensa en poner fin a la ilusión de Rain, pero deduciendo que esto la molestaría, Setsuna se da por vencida y simplemente intenta invitar a Rain a la playa a la luz del día, lo que termina enojándola igual después de todo. Al día siguiente, vemos que a Setsuna se le ocurrió un plan para atraer a Rain para que salga de la casa por la mañana. Básicamente, este plan consistía en divertirnos con Sara y Karen en la playa. Bueno, por un momento el grupo empieza a pensar que no funcionaría, pero de la nada, Rain vestida de astronauta aparece en la playa y mientras camina hacia el grupo, ella termina tropezando y perdiendo su casco. Entonces, ahora con su ropa normal y junto a Setsuna, Rain dice que sabe que siempre sospechó que no tenía esta loca enfermedad. De la nada, Setsuna escucha a Sara hacer un grito extraño y al investigar qué estaban haciendo ella y Karen, Setsuna encuentra a los dos frente a una extraña casa de madera. Al ver esta pequeña casa, Rain queda paralizada y en el momento Setsuna y las demás chicas estaban a punto de invadir esta casa. Rain gritó y terminó desmayándose. Aposiso, en cuanto a Rain ainda estaba desmayada, o Setsuna mostra seu diario de anotacoes para a Sara e a Karen, onde ele percebe que de alguma, esa doenca daila, esa lenda e a relacao dele
madre como Arain estaba ligada de algún molde. Y al escuchar esto, Sara llega a la conclusión de que el nombre Setsuna debe ser la clave para desentrañar todo este misterio. En respuesta, Setsuna comienza a dudar de si realmente era Setsuna. Y por la noche, mientras Setsuna se estaba bañando, Rain va al lago al lado de donde estaba Setsuna y dice que recuerda haber conocido a un niño llamado Setsuna en esa casa de madera. Y como Rain dice que no recuerda la cara de Setsuna, dice que para ella la protagonista era Setsuna y solo eso importaba en ese momento. Luego, Rain comienza a cantar la misma canción de siempre y mientras canta esta canción, pasa un periodo de tiempo entre la protagonista y las chicas. Y un día, después de ayudar a Karen con las tutorías, Setsuna decide acompañarla a su casa. En el camino, Karen dice que su madre siempre fue una rara que se encerraba en su habitación y después de varios días de pelear con el padre de Karen, la echaron de la casa y huyó de la isla. Y aunque Karen no sabía si extrañaba a su madre, todavía estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para verla. Dicho esto, al llegar a la puerta, Karen es regañada por su padre calvo, todo porque descubrió que Karen está trabajando en la casa de Rain. Y para empeorar las cosas, Karen andaba con Setsuna, y su deber era tener un hijo que fuera heredero de su familia. En respuesta a todos estos regaños, Karen dice que nadie podría decidir su futuro y que ella haría lo que quisiera. Luego, al día siguiente, mientras Setsuna estaba de compras, se encontró con los amigos de la escuela de Karen, y al enterarse que no había ido a estudiar ni a trabajar, Setsuna va a su casa y la encuentra en su habitación. Al ver a Setsuna, Karen lo tira sobre la cama y le pide a Setsuna que acabe con ella. Luego, la escena muestra a Setsuna hablando con Rain. Según Setsuna, Karen había encontrado una manera de salir de la isla y se necesitaría la ayuda de Setsuna para hacerlo. A las amigas de Karen diciendo que Karen se iba a casar y mientras estas chicas están pensando en ello, Setsuna está hablando con Sara para que pueda ayudarlo a arruinar la boda de Karen. Y después de que Sara acepta, comienza la boda de Karen. Allí, justo cuando el prometido de Karen estaba a punto de ponerse el anillo de compromiso, aparece Setsuna e interrumpe la boda. Entonces, después de causar un alboroto, Setsuna logra escapar con Karen, todo con la ayuda del hermano de Karen e incluso de su prometido. Hecho esto, al llegar al lugar donde se suponía que debía recoger el barco, Setsuna no puede detener la motocicleta que conducía y debido a esto, él y Karen vuelan hacia el barco. Sin embargo, Setsuna termina cayendo al mar y al despertar, Setsuna habla con el piloto del barco y descubre que este piloto tuvo que darle un bocado para seguir con vida. Dicho esto, Setsuna y Karen finalmente llegan a la ciudad y mientras están en un tren de camino a la dirección de la madre de Karen, Karen muestra un libro que escribió su madre diciendo que si se descubriera cierto secreto, ocurriría una revolución en el mundo. Entonces, al bajar del tren, Karen parece estar nerviosa y no sabe qué le va a decir a su madre, pero, luego de ser regañada por el protagonista, Karen recupera el coraje. Dicho esto, la protagonista, junto con Karen, llega a esta dirección, y al llegar allí, Karen descubre que su madre ya se había ido a Vasco hace un tiempo. De la nada, una niña aparece en la tumba de la madre de Karen y después de presentarse como la aprendiz de la madre de Karen, esta chica demuestra cómo Kurutsu era una persona increíble, al punto de ser conocida mundialmente. Y tras descubrir todo esto, Karen decide marcharse y regresar a la isla. Lo que más lamenta Kurutsu fue haber abandonado a Karen y que simplemente no fue a buscar a Karen porque tenía miedo de la reacción de la niña. Más tarde, mientras se ducha, Karen llega a la conclusión de que su madre nunca se escapó de la isla y que, de todos modos, su madre nunca dejó de amarla. Bueno, después de todo eso, Setsuna regresa a la isla con Karen y luego de dejar a la niña con su familia, Setsuna regresa a la casa de Rain, donde es recibido por Sara, quien había decidido trabajar como empleada doméstica mientras Setsuna y Karen estaban fuera. Y después de observar cuánto había cambiado Rain y en algunos aspectos, Karen también, Sara se da cuenta que ella era la única que no había cambiado nada. Y de regreso al templo, Sara dice que esforzarse no sería suficiente y que no quedaba mucho tiempo para resolver cierto problema. Sin embargo, al comienzo del quinto episodio, vemos a Setsuna teniendo un extraño sueño sobre una versión más adulta de Sara. Y después de que Sara del sueño dice que Setsuna debe cuidar de este mundo, el chico termina despertando, y para empeorar la situación en este anime con el FBI, cuando mira hacia un lado, Setsuna se encuentra con Sara durmiendo en su cama, y antes de que Rain regañe a Setsuna después de presenciar esta escena, Sara se despierta y dice que simplemente estuvo allí porque descubrió algo muy importante sobre la familia Garandou. Dicho esto, Sara lleva a Setsuna a la playa y al llegar allí, Sara dice que descubrió que según una de las leyendas de la isla, hay serpientes marinas que alivian los síntomas de la enfermedad del sol. Y después de que Sara se pone un bikini sin motivo alguno, le pide a la protagonista que se sumerja en el mar y encuentre allí estas serpientes. Incluso con el riesgo de morir por el veneno de la serpiente, Setsuna decide aceptar. Y mientras Setsuna
Setsuna se sumergía en busca de estas criaturas, Sara dice que realmente existía la posibilidad de que Setsuna muriera. Sin embargo, se acercaba su cumpleaños y según Sara, tendría que hacer algo para ayudar a la isla antes de su cumpleaños. Y de alguna manera, Sara creía que Setsuna había viajado en el tiempo para ayudarla con esto. De repente, Setsuna comienza a luchar y dice que había sido mordido por una serpiente. Sin embargo, al ser llevado al hospital, Setsuna descubre que le había picado una avispa marina. Y antes de que Setsuna pudiera disculparse por armar un escándalo, Sara le da un feliz abrazo y le dice que su destino era estar juntos. Más tarde, mientras Setsuna se está bañando en las aguas termales, Rain entra al manantial y dice que Sara estaba fingiendo ser feliz. Y según Rain, Setsuna era la única en la isla capaz de hacer realmente feliz a Sara. Pero aún así, Rain no quería que Setsuna saliera de esta casa para unirse a Sara. Luego, la escena pasa al día siguiente, donde Sara le estaba dando a Kwon un masaje loco. Y después de darle este masaje a Kwon y otro a Setsuna también, Sara, junto con Setsuna, van a varias casas para dar allí estos masajes. Al final del día, Setsuna acaba cayéndose de su bicicleta con Sara en plena playa. Allí, Sara dice que sintió que Setsuna era verdaderamente su destino. Esto se debe a que llegó a la conclusión de que su destino es viajar en el tiempo, antes de su cumpleaños. Y cuando retrocediera en el tiempo, conocería a un hombre y tendría un hijo con él. Y bueno, ese hombre para Sara es Setsuna. Entonces, allí en el templo, Sara muestra una foto de su madre y según Sara, esa mujer en la foto es realmente ella. En resumen, ella es su propia madre. Por eso, Sara dice que pretende cambiar el pasado, ya que cuando ella nació, hacía mucho tiempo que ningún niño nacía con enfermedad del sol. Y por eso era conocida como la hija de Dios. Sin embargo, un día, se produjo un incendio en el templo y después de ese día, comenzaron a nacer niños nuevamente con la enfermedad. Y para evitarlo, Sara pretende convertirse en su propia madre y detener ese incendio allí. Este anime se vuelve más loco con cada episodio. Bueno, después de escuchar toda esta historia y poner a dormir a Sara, Setsuna le muestra toda esta teoría a Rain. En respuesta, Rain le muestra a Setsuna la verdadera historia de la familia Garandou. Y brevemente, cuando nació Sara, los miembros de su familia recogieron a los bebés que tenían los síntomas de esta enfermedad del sol, y desaparecieron por completo con los niños, dando la impresión de que el ritmo de la enfermedad había disminuido. De la nada, Sara aparece en la habitación y sale corriendo después de escuchar todo. Luego, al llegar al templo, Setsuna se encuentra con Sara en un incendio provocado por ella misma. Todo esto porque quiso poner fin a esta sangrienta historia de la familia Garandou y aunque pidió que la dejaran morir en paz. Setsuna corre hacia ella y en una escena siguiente, vemos que fue salvada gracias a Setsuna y un cofre de la familia Garandou. En ese momento, Rain dice que ya habían pasado 2 días desde el cumpleaños de Sara. Y gracias a esta información, todos llegan a la conclusión de que la teoría de Sara era completamente errónea. Entonces, en el momento en que Sara empezó a decir que ya no tenía una razón para vivir, Setsuna mostró los regalos que le enviaron todos los ancianos de la ciudad. Y sin él y sin masajes, las personas mayores tendrían graves problemas corporales. Y obviamente, ver todas estas muestras de cariño por parte de los ciudadanos de la isla, Sara empieza a llorar de felicidad. Un rato después, Setsuna va al templo para encontrarse con Sara y Karen. Y allí, Sara dice que sentía que Rain estaba enamorada de Setsuna y que para confirmar eso, Setsuna debería tener una cita con Rain. Por la noche, Setsuna comienza a escribir en un diario las pistas para recuperar sus recuerdos. Pero como todo seguía siendo muy difícil y confuso, decidió irse a dormir. Sin embargo, de la nada, Rain invade su habitación y le pregunta si puede dormir a su lado. Este anime es complicado. Ya en la cama de la protagonista, Rain dice que estaba prestando atención a las otras chicas, pero la estaba ignorando totalmente. Y de ahora en adelante, quería que Setsuna fuera solo suya. Entonces, al día siguiente, Rain le pide a Setsuna que tenga una cita. Y mientras estaban en esa reunión, Sara, que estaba con Karen, dijo que Setsuna no podía involucrarse con alguien del presente, ya que era del futuro. Y debido a eso, Sara va a la casa de Rain y le cuenta cómo una posible relación entre ambos podría conducir al fin del mundo. Dicho esto, otro día, Setsuna descubre por el oficial de policía de la ciudad que hay un final alternativo para la historia de Rain y Setsuna, donde la Rain reencarnada se suicidó después de conocer a Setsuna. Y al escuchar esto, Setsuna corre a la casa de Rain. Allí, encuentra a Rain en una playa y cuando llega allí, Rain lo lleva al frente de la casa de madera. Y allí, Rain dice que mintió y que la primera vez que vio esa casa de madera allí descubrió que la protagonista no era la misma Setsuna que conocía. Sin embargo, Rain dice que para ella, la actual Setsuna era más importante. Y para despedirse del pasado, Rain y Setsuna entran en esta casa de madera. Inmediatamente, Rain recuerda claramente el pasado. Y según ella
Ella, cierto día, quedó atrapada con los otros Setsuna en esa casa de madera. Su padre apareció y, vencido por la ira, arrojó a Setsuna al mar. Sin embargo, la luz del sol golpeó el cuerpo del padre de Rain y como tenía la enfermedad allí, terminó muriendo. Rain, por otro lado, intentó salvar a Setsuna y debido a que tuvo un accidente en el proceso, perdió sus recuerdos. Sin embargo, Rain dice que ya no le importaba el pasado, y que estar con Setsuna ahora es lo único que importa. De vuelta en la playa, Rain le dice a Setsuna que sentía como si una tormenta estuviera a punto de llegar, y antes de que se ponga el sol, Rain va a la heladería con Setsuna a comprar un granizado. Sin embargo, al llegar allí, la anciana dice que la tienda estaba cerrando porque se le acabó el medicamento del día. Sin embargo, Setsuna dice que iría a buscar este medicamento. A cambio, esta señora tendría que hacerle una tarjeta rasca y gana a Rain. Ya a solas con Rain, esta anciana dice que ha pasado mucho tiempo desde que Rain y Setsuna salieron a tomar un helado juntas y al escuchar esto, Rain comienza a llorar porque recuerda algo. Mientras tanto, Setsuna estaba en el hospital para conseguirle la medicina a la chica en la tienda. Allí, en el hospital, Setsuna se encuentra con el oficial de policía y de la nada, este oficial de policía le muestra un periódico de cuando Rain desapareció y cómo regresó 5 años después, luciendo igual que hace 5 años. Según el periódico y el policía, Rain ya tenía 23 años. Al ver este periódico, Setsuna deduce que Rain había viajado en el tiempo y huye para intentar comprender mejor esta historia. De repente, Setsuna tiene recuerdos de Rain ahogándose y al llegar a la costa de la isla, encuentra a Rain mirando el mar. Entonces, al hablar con Rain, Setsuna descubre que el día que Rain se arrojó al mar con los otros Setsuna, terminaron en la misteriosa isla que solo aparece después de una tormenta. De esta manera, están atrapados sobreviviendo en esta isla por mucho tiempo, hasta que un día, el otro Setsuna dijo que había encontrado un bote en el que solo cabía una persona y por eso, solo Rain podía regresar a la isla. Dicho esto, Rain dice que ya no recuerda nada y que cuando despertó en casa, ya habían pasado 5 años. Después de contar esta historia, Rain se asusta por completo y se desmaya. Por ello, Sara dice que Setsuna podría ser un viajero en el tiempo que intenta cambiar el pasado varias veces y que por eso tiene recuerdos confusos. Al explicar más sobre esta teoría, Sara dice que Setsuna puede haber creado un colapso en el tiempo y que cada vez que ocurre una tormenta en la isla, se abre un portal del tiempo. Al escuchar esto, Sara dice que existía la posibilidad de regresar al pasado y conocer a los otros Setsuna. Entonces Rain sale corriendo e intenta ir a esta otra isla en un barco. Setsuna decide ir tras Rain y cuando se encuentra con ella, Setsuna dice que si se casa, solo estará feliz de encontrar a Setsuna del pasado, él la ayudaría. Luego, después de que una ola golpea su barco, la escena muestra a los dos despertando en la misteriosa isla. Al llegar a la cueva donde estaba el otro Setsuna, Rain no encontró nada y por eso Setsuna decidió ir solo a buscar a este tipo. Entonces, mientras camina por la isla, Setsuna se topa con otra cueva y al investigar, Setsuna encuentra una habitación completamente tecnológica, y al encontrar un cuerpo y leer el diario que había al lado, Setsuna descubre que el otro Setsuna había muerto tras colocar a Rain en una extraña máquina, y al mostrarle el cuerpo y el diario a Rain, el protagonista logra convencer a Rain de que el otro Setsuna murió feliz sabiendo que él había salvado a Rain de muerte. Después de todo este evento, Setsuna y Rain deciden regresar a la isla al día siguiente. Sin embargo, la escena muestra a Setsuna despertándose en una cama y cuando baja para encontrar el funeral de Rain, Setsuna entra en pánico y comienza a llorar sin entender por qué sucedió esto. Y después de ser abofeteada por la madre de Rain, Kwon, Setsuna recuerda que Rain se sacrificó cuando intentaban regresar. De repente, la escena muestra a Setsuna sola y lamentándose por lo sucedido. El aprendiz de Kurutsu y Kwon aparecen y llevan a Setsuna a la ciudad. Y al llegar a una base de estudio, Kwon muestra la máquina tecnológica que le había salvado la vida a Rain. Y básicamente, esta máquina tiene la capacidad de detener el tiempo en su interior, haciendo posible que una persona se quede dormida en su interior hasta que despierte en un futuro lejano. El aprendiz de Kurutsu, este dispositivo debe haber sido enviado por alguien del futuro con la capacidad de retroceder en el tiempo. Y sabiendo que sería posible salvar a Rain, Setsuna acepta quedarse dormido en esta máquina para despertarse en el futuro y poder usar la máquina para retroceder en el tiempo. Por eso, al comienzo del 9º episodio, vemos a Setsuna desnuda en el futuro, junto a un descendiente de Rain. Y mientras miraban un discurso de uno de los descendientes de Sara, un grupo de personas atacó el lugar y robó toda la comida que se estaba repartiendo. En ese momento, Setsuna recoge a Sara que se había desmayado y la lleva a la iglesia para protegerse del caos que se estaba produciendo. Sin embargo, Karen, quien es una ladrona en este futuro, intenta atacar al grupo y luego de golpear las partes inferiores del protagonista, mete el pie. Sin entender nada, Setsuna pregunta quiénes eran estos ladrones y en respuesta
respuesta, Rain dice que eran personas que no tenían marcas de ciudadanos y se consideran invisibles para la isla y la iglesia. Al escuchar esto, Setsuna dice que todos éramos igualmente humanos y que no debería existir tal sistema de marcas. Entonces, Sara, que quedó perpleja por el discurso de Setsuna, le pide que vaya a la iglesia más tarde. Sin embargo, antes de eso, Setsuna va a un lugar secreto donde Rain estaba trabajando en un dispositivo para salvar el mundo, ya que en este futuro todos los recursos se están acabando y pronto todos morirán. Dicho esto, Setsuna se encuentra con Sara en la iglesia y al llegar a cierto lugar, Sara muestra que les da comida a los niños que no tienen tales marcas. Así, mientras ayudaba a entregar comida a estos niños, Setsuna es atacada. Y cuando despertó, se encontró con Karen, quien estaba tratando de obtener información de Setsuna, ya que pensaba que Setsuna era el guardaespaldas de Sara. Luego, Karen revela que aunque Sara era una buena persona, la iglesia tenía la intención de matar a todos los que no tuvieran una marca. De repente, un niño advierte que la iglesia había encontrado el escondite y luego Karen ayuda a los niños a escapar. Setsuna logra esconderse en la base secreta de Rain con Karen y Sara. Allí, Sara dice que fuera de esa isla no había ningún lugar habitable para los humanos. Y por alguna razón, Setsuna comienza a recordar un poco que tenía una misión cuando llegó a este futuro. Y por eso, Setsuna garantiza que salvaría al mundo de este problema. Más tarde, Rain muestra un cartel que recogió de las calles y en ese cartel decía que todos los niños serían ejecutados al día siguiente. Al enterarse de esto, Karen intenta tomar a Sara como rehén, pero Sara dice que a la iglesia no le importaba y estaba dispuesta a matarla para completar sus objetivos. Sabiendo esto, Setsuna tiene la idea de irrumpir en la iglesia utilizando los conocimientos de Sara. Pero al entrar a la iglesia, el grupo se encuentra con niños muertos, pues todo era una trampa de la iglesia. Al grupo de Setsuna y después de matar al padre de Sara sin remordimientos, el obispo de la iglesia dice que Sara era una bruja y que todo el mal en la isla era por culpa de ella y sus amigos. Por ello, la gente de la isla intenta quemarlos vivos, pero gracias al plan de Rain, el grupo logra escapar de la isla. Sin embargo, antes de que puedan llegar a otra base secreta de Rain, Sara termina muriendo a causa de una herida. Más tarde, Karen comienza a sentirse enferma gracias a esta enfermedad solar y aunque Setsuna intenta llevarla al médico, la niña termina muriendo a sus espaldas. Luego, en la tumba de Karen y Sara, Setsuna comienza a arrepentirse de no haber podido salvar a nadie después de todo. Sin embargo, Rain dice que había un método para salvar a las chicas, y revela que descubrió un método para retroceder en el tiempo y cuando Setsuna ve un disco en la mano de Rain, termina recordando toda su misión. Sin embargo, Setsuna dice que después de vivir con esta Rain del futuro, sabía que no amaba a la Rain del pasado, y que para él, la Rain actual era a la que amaba profundamente. El verdadero pasado de Setsuna, Rain dice que debería volver al pasado y salvar a Rain de ser asesinado, ya que de esta manera, de alguna manera, se cambiaría el futuro. Dicho esto, antes de enviar a Setsuna al pasado, Rain y Setsuna se casan y luego de cometer actos inmorales, Rain envía a Setsuna al pasado. Luego, Setsuna despierta nuevamente en la playa como al inicio del anime, sin embargo, esta vez recuerda todo gracias al anillo de compromiso que tenía en el dedo. Con sus recuerdos, Setsuna se reencuentra con Rain en la playa por la noche y mientras trabaja para ella, Setsuna encuentra una manera de resolver los problemas de Karen y Sara de una manera en la que ninguna de las dos esté triste. Y después de hacer que Rain recuerde a los otros Setsuna que murieron y toda la historia, Setsuna vive una vida feliz con Rain hasta el punto de casi besarla un día. Sin embargo, al hablar con Sara y ver una foto del Kwon más joven, algunos recuerdos confusos aparecen para Setsuna. La habitación de Kwon, vemos la máquina que retrocede en el tiempo. Entonces, por la noche, mientras habla con Rain, Setsuna le pregunta si Kwon tenía un anillo de compromiso hecho a mano. Y después de que Rain confirma esto, Setsuna llama al aprendiz de Kurutsu, quien le explica que hay una historia extraña que involucra al actual Kwon, ya que ella tiene una apariencia muy joven en comparación con lo que debería tener. Al enterarse de esto, Setsuna corre a la casa de Kwon y cuando ve a Rain cantando una canción, le pregunta quién le enseñó a cantarla. En respuesta, Rain dice que fue su madre quien siempre cantaba esta canción cuando miraba su anillo de compromiso. Para confirmar que este Kwon es el Rain del que se enamoró, Setsuna va al sótano de la casa, y al leer un diario de la familia Ohare, Setsuna descubre que Kwon era en realidad Rain quien fue encontrada en la playa, y como el verdadero Kwon había muerto, el líder de esa familia convirtió a Rain en Kwon. No solo eso, sino que Rain llegó al pasado ya embarazada de Setsuna, y debido a esto, los Ohare tomaron a la niña como su hija, heredera de la familia, dándole el nombre de Rain Ohare como forma de agradecimiento a la verdadera Rain, en este caso Kwon. Al saber esto, Setsuna se sorprende y se da cuenta de que el amor que sentía por Rain era un amor paternal y por
eso nunca le hizo nada malo. Sin embargo, Rain no puede aceptar esto, ya que ama románticamente a Setsuna y debido a esto, huye desesperada. Entonces, mientras Setsuna les explicaba a Sara y Karen sobre su viaje en el tiempo y todo lo que pasó, el aprendiz de Kurutsu aparece y revela que hubo un error en la historia de Setsuna, ya que Setsuna en realidad no viajó al pasado. De hecho, Setsuna siguió durmiendo en la máquina que detiene el tiempo y según el aprendiz, en este mundo, cada vez que llegan a un tiempo determinado, el mundo se reinicia. En otras palabras, Setsuna estaba en un futuro que repetía el pasado. Sabiendo esto, Setsuna descubre que Rain del futuro, que en realidad es del pasado, había usado una máquina para ir al futuro y encontrarlo nuevamente. Esto enoja a Setsuna, ya que Kwon siempre supo que era Setsuna y nunca fue a hablar con él. Por lo tanto, Setsuna va a hablar con Kwon y allí le explica que debido a que fue despertada de la máquina antes que Setsuna, había dejado atrás el pasado y vivía solo para su hija. Y como Setsuna había despertado, pero sin recordarla, Kwon decidió olvidar esta relación por completo, ya que a Rain incluso le agradaba el chico. Sin embargo, en ese momento, Rain interrumpe la conversación y dice que Kwon debería vivir una vida feliz con Setsuna. Y después de que Rain dice que Kwon debería reclamar el nombre de Rain nuevamente, los dos se abrazan felices. Setsuna se declara ante Kwon nuevamente y después de que los dos confirman su amor, el tiempo pasa y vemos a Setsuna casándose oficialmente con Kwon. Así, Setsuna y la verdadera Rain deciden abandonar la isla en un viaje. Y al final, la falsa Rain dice que las dos estarían bien, ya que son las legendarias Setsuna y Rain de la leyenda de la isla. Un anime más confuso que este es casi imposible.